Cuento número 35. Mi casa de frutas. Según la historia que cuentan mis padres, construir la casa que ahora tenemos ha sido muy difícil. Hoy en día es más fácil conseguir los elementos para crear una casa, pero en esos tiempos no lo era. Además, porque los animales no eran muy amables con nosotros y querían destruir todo a su alcance. Esta es la historia de mi casa de frutas. Debo empezar diciendo que mis padres vivían en una cabaña de leña en el bosque, pero los castores la dañaron poco a poco. Es por eso que juntos decidieron que lo mejor sería construir una casa más fuerte y además divertida, ocurriéndoseles la idea de la casa de frutas. Tenían la idea de ir recolectando frutas y cuando tuvieran una cantidad considerable, iniciarían la construcción. Mi madre se encargaría de las frutas pequeñas como las fresas, moras, uvas, cerezas, etc. Y mi padre recolectaría las frutas más grandes como el melón, la papaya, la sandía y el coco. Esas son algunas de las frutas con las que está construida mi casa. Continuando con la historia, mis padres se tardaron 1 año en recolectar las frutas, pero ya estaban listos para empezar la construcción. Iniciaron con las bases y columnas hechas de cereal. Luego los pisos y paredes de chocolate para darle consistencia. Cuando tenían esto, empezaron a pegar las frutas para darle forma y confort a la casa. Las frutas grandes quedaron en la parte de abajo y las pequeñas en la parte de arriba. Cuando estaban en ese proceso, tuvieron muchas complicaciones porque los monos que los veían a lo lejos se encargaron de que en la noche les desarmaran todo porque les encantaban las frutas frescas. Y no solo los monos. Después vinieron las ardillas, los tucanes y los loros, que ayudaban a robar frutas para alimentarse. Ellos los vieron porque se escondieron para ver quién era el que no quería que ellos construyeran una casa y se dieron cuenta que un simio pequeño era el que lideraba a los demás. Era una gran pandilla de animales organizados. Todos tenían una función y un lugar a donde debían dirigirse para robar las frutas. Mis padres sintieron una gran frustración porque todo el esfuerzo empleado en el día era derribado en la noche. No sabían cómo hacer para que aquellos animales se alimentaran de una manera diferente sin interferir con su construcción. Pero para ellos no era un obstáculo. Cada día seguían dedicándose a recolectar las más frutas y construir su casa. O bueno, continuaría desde donde se la habían dejado. Tenían la esperanza de que cuando se terminara y se le aplicara los polvos de aseguramiento, a los animales ya no les sabría delicioso y dejarían de robar las frutas. Esa idea era lo que los motivaba cada día. Se demorarían en construir, pero veían el lado bueno. Las frutas que ellos habían recolectado ya estaban pasadas de tiempo porque se demoraron mucho en su recolección, y gracias a esos animalitos ellos encontrarían cada día la casa con frutas frescas. Mis padres no se cansaban de luchar cada día, y los animales al parecer no se cansaban tampoco. Ya no se molestaban en buscar su propia comida porque todo lo tenían y lo robaban en la noche. Por fin llegó el día en el que terminaron la construcción y le aplicaron los polvos para asegurarla. Pero lo que no previnieron era que la base del polvo y el pegamento estaban hechos de dulce de miel, cosa que atrajo al gran oso que vivía en el bosque. Cuando mis padres creyeron haber terminado de construir su casa, aquel oso se encargó de destruir todo. Para él fue un manjar lo que vio, y ahora, además de tener que luchar en contra de los animales pequeños, el gran oso se convertiría en el mayor de los problemas. No importaría las veces que ellos lo intentaran. Ahora con el oso les sería imposible poder vivir tranquilos, porque él también se volvería un holgazán y esperaría a que ellos se esforzaran para después alimentarse fácilmente. Mi padre intentó convencer a mi madre para que construyeran su casa con otros elementos, pero ella estaba empecinada en que quería que fuera de frutas. Lo intentaron varias veces, pero siempre venía el gran oso y lo destruía todo. A la tercera vez de intentarlo nuevamente, parecía que todo había salido bien porque pudieron hasta dormir una noche tranquilamente en esa casa. Al parecer el oso se había cansado de robarle los esfuerzos y lo había entendido por fin. Una noche, la más terrible de las noches, mis padres estaban durmiendo y sintieron que todo se les caía encima. Además, escuchaban el gran ruido de los animales que los atacaban,
Ya no era un gran oso, ahora era él y su gran familia. Se había tardado en volver porque estaba llamando y reuniendo a su familia para alimentarse sin ningún esfuerzo. Ya no solo era el problema con los animales pequeños, ni con el oso grande, ya parecía que todos querían comer sin esforzarse. Mi madre logró salir de la casa antes de que todo se viniera encima, pero mi padre quedó atrapado en una gran galleta de vainilla con fresa. Quedó atascado porque el pegamento de chocolate tocó su zapato y lo adherió a la gran capa de galleta que era el techo. Fue un susto terrible, mi padre gritaba del dolor y eso llamaba a los osos. Lo último que recuerda él fue que el oso mayor le gruñía en su cara y él se desmayó. Mi madre desde afuera veía todo y gritaba para que no se le acercaran esos animales, pero como en ella no estaba la comida ni siquiera la escucharon. Ella estaba tan angustiada por su esposo que no le importó el peligro y entró nuevamente antes de que terminaran de destruir todo y logró ayudar a mi padre. Ya juntos afuera, él recuperó de nuevo el conocimiento y juntos se pusieron a salvo. Veían desde lejos cómo destruían sus esfuerzos y su hogar, y mi madre entendió que nunca tendría una casa soñada de frutas porque su capricho puso en peligro su vida y la de mi padre. Mi padre, por el contrario, quería darle gusto a mi madre. Él tenía una idea que no pondría en peligro a nadie y no alteraría la búsqueda de alimentos de los animales. Recordó que en la ciudad vivía un amigo que hacía cosas de porcelana y le encargó que hiciera muchas figuras de frutas que encajaran para construir su casa. Esto no lo supo mi madre hasta que llegó el pedido solicitado. Fue una gran sorpresa para que ella cumpliera el sueño de su casa de frutas y ninguno estuviera en peligro. Fue así como en esas frutas se pudo construir mi casa. Nací yo y cuando crecí les ayudé a pintar cada fruta de su color correspondiente. Todas estaban agrupadas según su forma y color, y hoy en día es una casa maravillosa de frutas en medio del bosque. Es envidiable por todo el que tiene el privilegio de visitarnos, y lo mejor es que ahora no corremos ningún peligro.